No existe nada más injusto y al mismo tiempo que traiga tanto alivio que alguien asuma la culpa de lo cual nosotros somos los verdaderos culpables. Ante una situación como esta, quien se salvó del castigo solo tiene una salida correcta: ser agradecido con su Salvador. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. Esta serie ha sido una bendición, una serie sobre la verdad, las verdades bíblicas. Y el tema de hoy es la verdad sobre el plan de la salvación. Prepara tu corazón, porque este tema es impresionante. Ya estamos con la Biblia abierta en manos. Por favor, tome su Biblia y escúchame, no solamente con su oído, escúchame por favor con el corazón. Aquí estamos para leer Romanos. Por favor, abra la Biblia conmigo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Mira, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Interessante, este versículo menciona que todos pecaram. Agora vamos a confirmar esta ideia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Por quanto todos pecaram, escúchame, todos pecaram e han caído de la gloria de Dios. Entonces, Romanos 3 y Romanos capítulo 5 están de acuerdo, están hablando acerca de la condición humana, acerca de lo que pasó con el hombre después que el pecado entró en este planeta, en la vida humana. Ahora, tengo aquí la confirmación de que todos pecaron. Ahora, ¿cómo es este tema? Todos pecaron, pero ¿qué pasó? Tenemos que saber los detalles. Y por eso estoy buscando en la Biblia lo que está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 5. Escrito está: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Mira que este versículo de Génesis confirma que la naturaleza humana, confirma que la maldad, o sea, que el pecado llevó al hombre a vivir una vida de corrupción. La corrupción mental, la corrupción emocional, la corrupción del cuerpo, la corrupción espiritual. La Biblia dice que todos pecaron. Y la Biblia ahora confirma en Génesis que además de que el pecado entró en la vida humana, la corrupción dominó prácticamente la vida humana. La Biblia menciona algo más y yo quiero leer lo que está escrito en Salmo capítulo 51. Salmo 51, vamos para este Salmo 51, versículo 5. 51, 5 de Salmo. Esse é um salmo interessantíssimo porque habla acerca de arrependimento de David depois de cometer um pecado com uma outra senhora. Mira, Salmo 51, versículo 5. En cambio, en maldad nací yo, y en pecado me concebió mi madre. Viste que David menciona que nació en pecado. O sea, nosotros somos pecadores desde el nacimiento, porque el pecado entró en la vida humana a través de Adán y Eva, por una obra del diablo, del maligno. De esta manera, todos los seres humanos cuando nacen, ya nacen con esta naturaleza pecaminosa. Como menciona David, David menciona que nació en pecado. Claro, yo también, tú también, todos nosotros nacimos en pecado. Y el pecado trajo consecuencias impresionantes en la vida humana. Mira lo que está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 15. El apóstol Pablo menciona de la siguiente manera: realmente no entiendo lo que me pasa,
porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Viste? O sea, aquí estamos viendo la lucha interna, la lucha espiritual, una lucha de las dos naturalezas, la naturaleza humana pecaminosa y la naturaleza divina, espiritual. Así que tú y yo somos pecadores. No hay una persona en este planeta que no sea pecadora. Todos somos pecadores. Ahora, hay un problema terrible, porque la Biblia menciona en Romanos 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Así que tú eres pecador, yo soy pecador. Y tú sabes cuál es la consecuencia del pecado, cuál es la paga del pecado, es la muerte eterna. Entonces yo pregunto, ¿tú quieres morir eternamente? ¿Tú quieres morir para siempre? La respuesta es no, pastor. No, claro que no. Yo también no. Ninguna persona desea morir para siempre. Ninguna persona. Ahora, si nosotros estamos de acuerdo que somos pecadores y no queremos morir eternamente, la pregunta es, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la manera para que nosotros logremos tener la vida eterna? Ahí entra entonces la promesa de Dios. Y la promesa de Dios está aquí en el libro de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, Cristo vino a esa tierra con un propósito muy claro, muy definido. Cristo vino aquí para justamente salvar a los seres humanos. Y la única manera de salvar a los seres humanos sería a través de su muerte en la cruz. Por este motivo, por amar a los seres humanos, por amor a nosotros, Cristo murió en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz era para pagar nuestra deuda. La deuda que teníamos era impagable, impagable porque los seres humanos, ni tampoco los ángeles, tenían condiciones de resolver este problema. La única manera sería a través de la muerte de Cristo. Y por este motivo, Cristo fue hasta el Calvario para morir en nuestro lugar. Y cuando llegó al monte del Calvario, entonces había 3 cruces. Una cruz a la derecha, una cruz a la izquierda y una cruz en el centro. En la cruz del centro estaba Cristo muriendo en favor de todos los seres humanos, pagando nuestra deuda, o sea, muriendo para salvar a ti y a mí. Pero en la cruz de la derecha había un ladrón que estaba muriendo, pero antes él tomó una decisión, aceptó a Cristo como su salvador personal y Cristo garantizó su salvación. Ahora, el ladrón que estaba a la izquierda, él quedó blasfemaba todo el tiempo y murió perdido. Esto significa que cuando Cristo fue entonces levantado en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, normalmente la Biblia menciona que hay 2 tipos de reacciones, o sea, hay 2 tipos de personas que cuando miran a Cristo toman decisiones diferentes. Hay un grupo de personas que se arrepiente, que acepta a Cristo, que entrega la vida al Señor. Y hay un grupo que permanece blasfemando, un grupo que no cree, que no acepta, o sea, que está muriendo perdido. La palabra de Dios menciona entonces que Cristo murió en favor de todos los seres humanos y pagó la deuda, resolvió el problema. Cristo cuando murió en la cruz estaba tomando su lugar y mi lugar. Y lo que pasó en la cruz fue algo tan impresionante, pero tan impresionante, que el profeta Isaías menciona en el capítulo 53 de su libro, a partir del versículo 3, el versículo 4. Vamos a empezar con el número 4, que dice así: sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Todos
nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ahora número 7, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja ante sus transquiladores, emudeció y no abrió su boca. Este capítulo toca profundamente mi corazón, porque aquí hay una descripción con detalles de lo que pasó con Cristo en la cruz. Cristo realmente foi preso, juzgado, condenado e llevado al Calvário. E allí en el Calvário Cristo passou realmente por um sofrimento que nunca en la história del mundo hubo algo igual. E Cristo, como um cordeiro llevado a um matadero, Cristo foi crucificado em nosso lugar, porque nós somos pecadores e a paga del pecado é a muerte eterna, e Cristo tomou nosso lugar e morreu em nosso lugar. La sangre derramada, el sufrimiento que passou, todo esto foi por amor a ti e a mim. Eu vou tomar assento aqui em la silla e quero conversar, falar um pouquinho mais contigo sobre este tema. Esse é um tema impressionante porque aqui no livro de Juan, Evangelho de Juan, capítulo 3, mira, capítulo 3, versículo 16, escrito está: porque de tal maneira amou Deus al mundo que deu a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. O sea, lo que passou en la cruz foi a maior demonstração de amor de la historia. O sea, um amor louco que levou Cristo a morir em nosso lugar. E Cristo realmente, quando estava em la cruz, estava allí solo por um motivo, por amor. E quando Cristo então se entrega definitivamente em la cruz, Cristo está salvando a cada ser humano. Cristo salvou a ti, meu amigo, e salvou a mim. O sea, lo que passou em la cruz foi suficiente para salvar todos os seres humanos. De esta maneira, eu quero que sepas de uma forma muito clara que hoje, aqui, neste lugar, aqui, neste hogar, em sua casa, em minha casa, em todos os lugares do mundo, onde há um ser humano, há possibilidade real de salvação. E por que eu estou mencionando a palavra possibilidade? Porque Cristo hizo todo por nós. Cristo hizo sua parte. Cristo hizo um sacrifício todo por nós. Agora, se tu e eu não lo aceptamos como Salvador personal, então o que passou na cruz não tem nenhum valor para nós. Por isso, há uma possibilidade real de salvação. Agora, solamente depende de ti, de uma atitude, de uma decisão, de uma entrega, porque Cristo já se entregou por ti. Agora, tu tienes que entregar a vida a Ele. E esta entrega significa aceitar o que Cristo hizo na cruz. Aceptar a Cristo como Salvador e como Senhor. Ou seja, a partir de hoje, tomar uma decisão de cambiar. Uma decisão de cambiar, pero cambiar todo completamente. Pero principalmente entregar a vida ao Senhor. Tu poderias estar pensando, Pastor Luiz, eu sou muito pecador, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitos problemas. Claro, tu tienes problemas, eu também tenho. E quizá poderia estar mirando este programa um drogadito. Pode ser que tu seja um drogadito, ou pode ser que tu seja uma pessoa que está vivendo uma vida de desobediência, ou quizá de rebeldia espiritual, ou pode ser uma pessoa que está traicionando a la esposa ou el marido e tu não te sientes digno de aceitar a Cristo. Pero quero que sepas que Cristo te ama assim como eres, que Cristo te ama e te chama. É um chamado para pecadores. Cristo está chamando os pecadores para aceitar a salvação. Cristo tem um plano para ti. Cristo tem um mensagem para ti. Cristo tem uma salvação, a única salvação para ti. Abra tu coração, acepta Cristo, tome uma decisão, procure a igreja adventista, procure uma igreja adventista mais cerca. Diga ao pastor que tu eres meu invitado especial.
Y el pastor te va a recibir con mucho cariño, con mucho amor. La iglesia está de puertas abiertas para ti, para ayudarte a entender mejor el plan de Dios para salvar a ti y a tu familia. Muy bien, alabado sea Dios. Yo quiero orar por esta linda decisión. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por lo que pasó en la cruz. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. E eu estou, Padre, clamando uma bendição para esta pessoa que ora comigo, para este homem, para esta mulher, para esta família, para este matrimônio, para esta família. Graças, Padre, por tão grande sacrifício. Agradecemos-te de todo nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.